Amados, buenos días. Hoy vamos a hablar acerca del bautismo, que es una práctica cristiana que tiene un significado muy importante, es profundamente espiritual y verdaderamente nosotros contamos con autoridades en la iglesia que pueden bautizarnos si realmente nosotros necesitamos hacerlo. Hermanos, el bautismo es una inmersión en el agua. No es por aspersión, por echar un poquito de agua, sino significa muerte y resurrección. Los muertos están completamente debajo de la tierra. Nosotros nos iniciamos en el camino con Dios, estando completamente debajo de las aguas, como hizo el Señor Jesucristo. Es una práctica de la cristiandad y tiene como requisitos: uno, conocer realmente lo que uno está haciendo, tener conciencia de lo que uno hace. Creemos que niños pequeños recién nacidos no tienen conciencia de lo que están haciendo. Una es. Dos, el arrepentimiento. Tiene que existir un arrepentimiento que es un cambio de pensamiento, un cambio de actitud. Cuando entendemos que hemos hecho algo o no hemos hecho lo que debemos hacer, y nosotros tenemos este cambio de actitud. Y también tiene un compromiso añadido el bautizo. Cuando nosotros nos arrepentimos, nosotros no podemos pensar, lo recibimos como válido, como el requisito para el bautismo, la fe en el Señor Jesucristo y el arrepentimiento. ¿Por qué, hermano? Porque el arrepentimiento es un don de Dios. El arrepentimiento lo da Dios. No nos arrepentimos porque somos los más buenos, sino porque Dios nos ha demostrado que estamos haciendo cosas que no debemos hacer. El arrepentimiento es un don de Dios. Lo voy a leer. Hoy creo que voy a leer varias citas, hermanos. Voy a leer varias citas. La primera está en Hechos 5:31 y la palabra de Dios dice así. Dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. De manera que el arrepentimiento es un don de Dios. A este, es decir, a Jesucristo. Y en Hechos también 11:18, la palabra del Señor dice así. Dice el 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento tanto de judíos como gentiles es un don que Dios nos da. Cuando nosotros sentimos ese arrepentimiento, consideramos como válido el bautismo, porque la persona está preparada para el bautismo. Ahora, ¿para qué yo necesito bautizarme? Si Dios considera, ay hermanos, disculpen que estoy en el campo. Si Dios necesita el arrepentimiento, pero ¿para qué nosotros necesitamos bautizarnos? ¿Para qué? Mateo 3, 13 y 17. En Mateo 3, 13 y 17 dice así: entonces Jesús vino a Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Una de las cosas fundamentales es porque así nosotros cumplimos toda justicia. El bautismo significa: he comenzado el cumplimiento de la justicia de Dios en mi vida. Una. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nosotros sabemos
que nuestra guía en esta vida cristiana es Jesús. Jesús cumplió toda justicia. Nosotros debemos hacer como Él, cumplir esta justicia. Ahora, ¿para qué? Para que se abran los cielos, como pasó con Jesucristo. El bautismo de Jesucristo es un bautismo maravilloso, único en el mundo. Dios está sujetándose a su propia justicia, y viene a Juan el Bautista y Juan lo bautiza a él. Y cuando él sube de las aguas, se abren los cielos. Hermanos, ¿queremos tener cielos abiertos? Bauticémonos. Dice, y ve venir al Espíritu Santo. Amados míos, amados, si el bautismo me permite que el Espíritu Santo venga a mí, ¿qué motivo más maravilloso para recibir la dulzura de Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo? Que es el que nos va a llevar a nosotros a toda verdad, a un mundo espiritual totalmente distinto al mundo que hemos vivido en la carne, hermanos. Y hay algo fundamental. En el bautismo es como si fuera un parto, una nueva vida. Y cuando el agua nos trae a la nueva vida, Dios nos reconoce a nosotros como hijos. Porque Dios dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y Dios también se complace en sus hijos cuando cumplen la justicia, abre para ellos los cielos. Viene el Espíritu Santo a sellarlo como propiedad de Dios, y Dios mismo, aleluya, nos reconoce a nosotros como hijos, se complace en recibirnos como hijos. Este es el nacimiento de nuevo de las aguas. Bueno, amados hermanos. Segundo, uno, para recibir todo esto, para cumplir esta justicia, y esta justicia nos abre el camino espiritual. Dos, para entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos es un reino espiritual que se mueve entre nosotros, pero que tiene leyes súper especiales, que los que entran al reino las podrán usar. Entonces vamos a leer aquí en Juan 3:5, que dice la palabra del Señor así. Voy a leer desde el 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Esto está más que claro. Entrar en el reino de los cielos sin haber nacido de nuevo, y sin haberse bautizado, no se puede entrar en el reino de los cielos. Porque lo dice Jesús, no lo dijo nadie. La palabra más segura, la más segura que nosotros, la que tenemos la seguridad de que es verdadera y de que se va a cumplir a rajatabla, es la palabra de Dios. Esta es la palabra más segura. Otra palabra puede ser más bonita, pero más segura que esta, no. Dice, de cierto te digo. Es decir, te lo digo y te lo confirmo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Fíjense, nacer del agua, que es el bautizo, y del Espíritu, que se recibe después del bautizo. Fíjense qué cosa hermosa dice la palabra. Ahora dice, ¿para qué quiero entrar yo en el reino de los cielos? Para recibir autoridad. Porque yo puedo tener poder, Puedo tener poder. Ahora vamos a ver si el poder y la autoridad es lo mismo. Por ejemplo, yo tengo la llave de la casa de mi hija. Y yo tengo poder para entrar y para salir porque tengo la llave. Y puedo entrar y puedo hacer cosas dentro de la casa de mi hija.
¿Estoy autorizada a hacer cosas que mi hija no aprueba, por ejemplo? No puedo hacer lo que ella no apruebe, porque no estoy autorizada para eso. Esa autoridad la tengo yo en mi casa, pero no en la de ella. Un ejemplo, tenemos la llave de nuestro centro de trabajo, podemos entrar, pero no podemos hacer lo que quiera. Tenemos que hacer lo que está establecido. Porque una cosa es poder entrar y otra cosa es tener autoridad para hacer las cosas. Entonces vamos a entrar en el reino de los cielos y es para recibir autoridad. En Mateo 21, 23 y 25, estoy leyendo mucho la palabra del Señor porque es muy importante que lo sepan. Mateo 21, déjame ver, 23 y 25. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio a ti esta autoridad? Le preguntan a Jesús, ¿tú tienes autoridad para enseñar? ¿Pero quién te dio a ti esa autoridad? ¿Quién te ha dado a ti la autoridad de enseñar en el templo? Dice que enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Porque ¿de quién él tomó la autoridad? De obedecer toda justicia, de cumplir toda justicia. Juan era un hombre, Cristo era Dios, pero no tuvo a menos por cumplir la justicia de su Padre, de sujetarse a Juan. Y de ahí tomó la autoridad. Entonces él pregunta, le preguntan, ¿de dónde sacas esta autoridad? Y él dice, ¿ustedes creen que lo que hacía Juan era de la tierra, de los hombres, del cielo? ¿De dónde? Porque la autoridad le he tomado de ahí. He cumplido toda justicia. ¿Entienden, hermanos, amados? Entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué no le creíste? Y si decimos que de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, esto nos da a nosotros una autoridad. ¿Autoridad para qué? Para usar las leyes del reino. Para usar las leyes del reino. Estoy hablando para los que se van a bautizar. Entonces, en Marcos 16, aleluya, bendito es Dios. En Marcos 16, dice la palabra del Señor así, 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, está hablando de Cristo Jesús, se aparece, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, escuchen, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjense, aquí puede haber un sentido de controversia, pero no hay ninguna. La palabra de Dios no se contradice. Dice, el que creyere y fuera bautizado, para bautizarse hay que creer, si no usted se está dando un baño. ¿Entiende? Usted se está bañando en el agua. Pero si usted ha creído, usted ha sido bautizado. Dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjense, el que no cree ha sido ya condenado. El que no cree no hace falta que se bautice ni que no se bautice. Ahora, si usted cree y a usted no le ha dado tiempo el bautismo, si usted cree y no le ha dado tiempo el bautismo, usted es salvo. Si no cree, no es salvo. Pero si cree, es salvo. Ahora, entrar y disfrutar del reino de los cielos es otra cosa. Es otra
cosas. Lo explico un poquito más adelante. Dice, ahora voy a las leyes del reino de los cielos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, en el reino de los cielos las leyes son las leyes de lo imposible. Enfermedad que no se sana con nada, Jesucristo la sana. Gente que tiene sus demonios, sus posesiones, Jesucristo las libera. ¿Saben, hermano? Jesucristo las salva. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, las lenguas espirituales que edifican mucho a la persona que las habla. Estas lenguas se están en el reino de los cielos. Se lo digo, hermanos, porque es claro la palabra del Señor. Entonces, para usted orar por un enfermo y sanarlo, no es provocando a Dios. Ahora voy a orar por esto y se tendrá que sanar porque yo estoy bautizado. No es eso. Siempre el Señor cumplirá su voluntad, pero los que hemos cumplido toda justicia, tenemos añadido la autoridad, hermano, de sanar a los enfermos, de liberarlos, de bautizarlos, de predicar la palabra, de enseñar la palabra, estas leyes que son espirituales del reino. Ahora, hago preguntas. Los que no se bautizan, pregunto, ¿cumplen toda justicia? Los que no se bautizan, no porque no le haya dado tiempo, porque hay gente como el ladrón que estaba en la cruz que le dijo, Señor, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dice, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, perfecto, cuando yo venga tú en el reino conmigo. Le dijo, estarás conmigo en el paraíso, que es muchísimo. Todo el que ha aceptado a Cristo, ha creído en Cristo, el creyente en Dios se salva. Vivir el reino de los cielos es otra cosa. Es vivir en un mundo espiritual, donde viene el Espíritu Santo a uno en forma de paloma. Quiere decir, trayendo la paz a nuestra vida. Amados hermanos, dice, hago otra pregunta. ¿Sin la ley del reino pueden ser libres y cambiar? Si usted no está dentro del reino, ¿usted cree que usted puede ser libre? Eso es para los que dicen, yo no quisiera pecar, no quisiera tener esto, yo estoy arrepentido de lo que hago, pero no he tenido la fuerza, el poder, para liberarme de esto que está acabando con mi vida. ¿Y usted cree que puede hacerlo sin bautizarse? ¿Cree usted que sin entrar en el reino de los cielos, que es donde existen estas leyes poderosas espirituales, usted puede resolver ser libre de lo que le está pasando a usted? Usted tiene la intención en el corazón porque ha creído en Cristo de cambiar. No quiere hacer lo que está haciendo. Quiere estar comprometido con Jesús. ¿Cree usted que puede hacerlo sin bautizarse? Si el bautismo es lo que le va a dar a usted la entrada en el reino donde existen estas leyes espirituales maravillosas de liberación, de sanidad, de edificación del alma, del disfrute de la paz, que lo trae el bautismo, hermanos. Hago otra pregunta. ¿Se salvan? Sí, el que ha creído en Dios. Ahora, si usted cree en Dios, tiene tiempo para bautizarse, pero cree que no es necesario, porque Jesucristo hacía cosas que, bueno, en definitiva, se bautizó para que la gente supiera que Él era el Hijo de Dios. Pues nosotros nos bautizamos para que todos los reinos del mundo, sean de hombres, sean satánicos o sean angelicales, sepan que nosotros también somos hijos de Dios, que tenemos la autoridad del reino de los cielos y que vamos a huir de la ira venidera, que es una protección que tiene el que se bautiza. Que dice, ¿quién los ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? Dice Juan el Bautista. Pero ¿quién le ha enseñado a ustedes que si ustedes se bautizan, ustedes van a ser libres de la ira venidera? Aleluya. Les aliento a que se bauticen, a que si usted desea
bautizarse nuevamente, ahora con conocimiento de causa, usted pueda hacerlo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un beso muy grande de vuestra hermana Lili. Amén.